En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura de la Edad de Oro, ¿ya? Recuerda que vamos a hablar específicamente del teatro de la Edad de Oro. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales entre el teatro de Calderón de la Barca y el teatro de Luis de Góngora, el teatro, perdón, de Lope de Vega. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes entre esta producción teatral entre Lope y Calderón. Y nos vamos a centrar en la obra La vida es sueño. ¿Qué tal, Casey? Buen día, Jordan. Así que vamos a desarrollar estos aspectos fundamentales dentro de la producción teatral. Recuerda que cuando hablamos de Edad de Oro, la Edad de Oro comprende tanto el Renacimiento como el Barroco, ¿no? Pero en el caso del teatro, el mayor apogeo, ¿no? Del teatro de España va a ser en la época del Barroco, ¿ya? ¿Qué tal, Almendra? Buen día. Así que recuerden que cuando hablamos del teatro, el teatro eh, que tiene mayor apogeo, ¿no? En este periodo va a ser el barroco, o sea, siglo XVII. ¿Ya? Bien, empezamos entonces. Empezamos a hablar un poco sobre esta producción teatral. Recordemos que cuando se habla del teatro español, nos tenemos que situar en el siglo XVII. ¿Ya? Porque va a ser una época de esplendor, ¿no? En la literatura española, como están observando aquí, tenemos a grandes autores, ya sea Miguel de Cervantes Saavedra, que no solamente escribió Don Quijote de la Mancha, sino también Cervantes recuerda que ha desarrollado otras expresiones literarias. Ha escrito también obras teatrales, ha escrito, aparte de novelas, poemas, ¿no? Así que va a ser uno de los autores representativos. Y por acá nos menciona, a ver, Jonathan, el quien inició el teatro español fue Lope de la Rueda, va a ser considerado como el precursor, ¿ya? Va a ser como el precursor de este teatro literario que se va a gestar ya en el barroco con Lope de Vega. Ujú. Lope de la Rueda es en el Renacimiento, ¿no? Lope de la Rueda va a ser el autor que va a dar algunos atisbos de lo que va a ser el teatro en España y va a ser Lope de Vega quien realiza lo que se va a llamar el teatro nuevo, ¿ya? Que está vinculado al barroco, ¿no? Por eso les decía que cuando hablamos del teatro de la Edad de Oro, el teatro de la Edad de Oro, su apogeo, ¿no? Su época de esplendor del teatro español va a ser en el barroco, ¿ya? O sea, el teatro donde vamos a encontrar grandes autores, ¿no? Y grandes manifestaciones literarias van a ser en el barroco, ¿no? Pero eso no quiere decir que en el barroco haya existido recién el teatro de España, ¿no? Lope de la Rueda va a ser considerado como un antecedente, ¿no? Considerado como el precursor. Y como les estaba mencionando, en el barroco vamos a encontrar estas grandes figuras, ¿no? eh, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, ¿no? Son autores que están vinculados al barroco. Recordemos entonces que el barroco va a mostrarnos una mirada pesimista, utiliza el contraste, hay mucho recargo formal, ¿no? Siempre hay que recordar esas características del barroco. Y dentro del teatro del siglo XVII hay dos figuras que sobresalen, ¿no? Lope de Vega y Calderón de la Barca. Ahora, en este desarrollo del teatro español se le va a llamar las comedias, ¿ya? A estos espacios donde se producen estas manifestaciones literarias. Como están viendo en esta imagen, se le denomina esta imagen, ¿ya? Este espacio es los corrales de comedia. Corrales de comedia.
es el espacio, los corrales de comedia, ya, es el espacio donde se va a desarrollar el teatro de esta época. Ahí está. Los corrales de comedia. Ahora, ¿por qué se le denomina así, corrales de comedia? Sucede que de pronto en el teatro se va a desarrollar de esta forma, ¿no? La estructura de este teatro español va a ser como un corralón, ¿no? Tres paredes, como si fuese un corralón, ¿ya? Y vamos a encontrar lugares donde va a estar la aristocracia, ya sea en los balcones donde están las mujeres, ¿no? La mayoría de ellas, y en las graderías, ¿no? Van a estar los varones, la aristocracia, y los que van a estar parados va a ser parte del pueblo. ¿Ya? Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Estos elementos, que dentro del teatro, ¿ya? Recuerda, dentro del teatro español va a haber una diversidad de público, porque no solamente va a estar la aristocracia, sino también va a estar el público, el pueblo, ¿ya? Por eso que los corrales de comedia van a ser un lugar abierto, ¿no? A todo público y las obras van a tener que entretener tanto a la realeza como también entretener al público espectador, ¿ya? Y aquí va a estar el espacio donde se va a desarrollar el teatrín, ¿no? Esta, este espacio va a ser como una especie de cordeles, ¿no? Que poco a poco van a salir de un lugar a otro para que refleje, ¿no? Lo que sería la escenografía. Por eso que aquí vamos a encontrar también el surgimiento del entremés, ¿no? Como se está desarrollando, como están observando, va a ser importante también el entremés, ¿ya? Aparte de las obras teatrales como los dramas, las comedias o las tragedias, el entremés también va a ser representativo, ¿no? Recuerda que el entremés es una pieza muy breve, de 4, 5, 8 minutos, que busca entretener al público mientras están esperando la aparición del siguiente acto, ¿no? Así que el entremés va a ser otra pieza también importante que se desarrolla en este periodo. A ver, por acá nos menciona que Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote también usa el Renacimiento. En el caso de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra, lo que hace Miguel de Cervantes, por ejemplo, en Don Quijote, es una sátira a las novelas de caballería que se estaban desarrollando en la época del Renacimiento, ¿no? Y también inserta algunas parodias, ¿no? Sobre otros tipos de novelas dentro de Don Quijote de la Mancha. Pero Don Quijote de la Mancha sí pertenece a la época del barroco, ¿no? Por toda su estructura compleja, por el lenguaje que va a utilizar, estos tres registros lingüísticos, ¿no? El uso del contraste, bueno, hay muchos elementos que están vinculados al barroco. Pero recuerda que esta obra de Don Quijote de la Mancha es una parodia de las novelas que se producían en el Renacimiento, ¿no? Y que proliferaban tanto en el Renacimiento y el Barroco, las novelas de caballería. Ujú. Y la trascendencia de Don Quijote, lo mencionamos la clase pasada, recuerdan, ¿no? Es reflejar ese conflicto entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Vinculados en los personajes Don Quijote y Sancho Panza, respectivamente, ¿no? Bien, entonces aquí estamos observando cómo se está desarrollando el teatro en España, con estos lugares que se van a denominar corrales de comedia, ¿ya? Y la palabra comedia aquí va a ser genérico, ya recuerda esto. Esta palabrita, comedia, va a ser un nombre genérico, o sea, se le va a hablar a toda manifestación literaria vinculado al teatro como comedias, ¿ya? Ya sea la tragedia, la comedia o el drama. ¿Por qué se le denominó comedias en esta época, ¿no? Las obras teatrales se le llaman comedias, porque
el teatro buscaba reflejar fielmente la realidad, o sea, buscaba reflejar la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, entonces, estamos observando que se puede reflejar tanto parte de la aristocracia como también parte del pueblo. Así que proviene de un componente aristotélico, ¿no? Esta noción de la comedia, ¿ya? Así que los corrales de teatro, en vez de decir corrales de teatro, corrales de comedia. Y aquí vamos a encontrar dos figuras importantes, ¿no? Lope de Vega, con su teatro nacional y popular, y Calderón de la Barca con su teatro reflexivo y aristocrático, ¿ya? Ahí te das cuenta de la diferencia entre estos dos autores, ¿no? Ahora vamos a mencionar un poco cómo se desarrolla el teatro del barroco, porque recuerda que el teatro todavía tenía una visión incipiente, todavía estaba buscando algunos parámetros, algunas herramientas para producir. Lope de Vega va a revolucionar el teatro de su tiempo y lo va a hacer gracias a qué. Hay una obra de Lope de Vega llamado Arte Nuevo de Hacer Comedia. En esta obra, Arte Nuevo de Hacer Comedia, Lope de Vega da los lineamientos al teatro del barroco. Dice, el teatro hispano del barroco contentaba al público con una realidad idealizada, en la que se manifiestan fundamentalmente tres sentimientos: el religioso católico, el monárquico y patrio, y el del honor, procedentes del mundo caballeresco, la concepción del honor. Lope de Vega, en Arte Nuevo de Hacer Comedia, o Nuevo Arte de Hacer Teatro, ¿no? ¿Qué sucede? Él señala, por ejemplo, que dentro del teatro, dentro de la obra teatral, es importante la presencia del gracioso. Es importante, es fundamental, ¿no? Eh, Siempre generar un contraste. Por ello, el gracioso está presente en las obras teatrales del barroco, ¿ya? Porque cumplen una función. Y esa función es generar la acción cómica hilarante que contrasta o que va a contrastar estos momentos caóticos, estos momentos nefastos que se desarrollarán en la historia. Por eso que el gracioso está presente y cumple un papel dentro de este elemento. ¿Ya? Claro, el alivio cómico, por acá lo menciona Nicolás, ¿no? Ujú. Ahí te das cuenta que la obra teatral lo que busca también es reflejar en cierta medida, ¿no? Lo que pasa en la realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces Lope de Vega sabe, ¿no? Realizar esta puesta en escena, conoce muy bien el oficio y por ello está indicando cuáles serían las características que tiene que tener una obra teatral para que pueda tener un cierto éxito en su tiempo, ¿no? Y entonces él menciona que el gracioso es una pieza valiosa, ¿no? Dentro del teatro. Recuerda que Lope de Vega va a utilizar mucho el drama, ¿no? La combinación de elementos cómicos con elementos trágicos, ¿no? ¿Qué más nos dice Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedia? Nos menciona, por ejemplo, que la obra tiene que estar dividida en tres actos, ya no en cinco actos como normalmente se dividía muchas de las obras teatrales en esa época, tanto en el Renacimiento como también en el Barroco. Algunos realizaban la división en cinco actos, pero López señala que es mejor realizar esta división en tres, ¿no? Y él mencionaba de esa forma, ¿no? El primer acto, presentar a los personajes, ¿no? La situación que se va a desarrollar. El segundo acto, el enredo, el nudo, ¿no? El conflicto. Y el tercer acto, el desenlace, ¿no? Él decía, mejor realizar estos tres actos, ¿no? Que alargarlos en cinco, ¿no? Y también se utiliza el contraste. Recuerda que el contraste es una característica del barroco.
el uso del contraste. Dos elementos que se oponen, ¿no? Están presentes dentro del el teatro del barroco. Normalmente el barroco utilizaba esta temática de la realidad y la ficción, ¿no? Lo que es y lo que posiblemente puede ser, el ser y el parecer, recuerda. Ese contraste constantemente se utiliza en el barroco. Y López señala que es necesario el uso del contraste. Y recuerda por qué. Porque el contraste va a darle dinamismo a la historia. Va a darle dinamismo, va a generar movimiento, no va a ser estático. Y eso va a ser un recurso representativo para el autor, ¿no? Otro elemento que también señala Lope de Vega es que de pronto toda obra teatral tiene que estar escrita en verso. Ahí te das cuenta que va a ser un poco más complejo, ¿no? El realizar la producción teatral en el barroco. ¿Por qué va a ser un poco complejo? Porque vas a tener que buscar rimar, vas a tener que buscar rimar, ¿no? Estos diálogos. No, no se va a utilizar el verso libre. Recuerda que el verso libre se desarrolla más bien en la vanguardia, ¿no? En el siglo XX. Aquí lo que señala Lope de Vega es que de pronto la obra tenga una versificación. Por eso que ahí te das cuenta lo complejo que va a ser desarrollar una puesta en escena, ¿no? A través de este elemento. Porque vas a tener que recurrir a qué? A diferentes registros métricos. Soneto, terceto, octava real, lira, entre otros, ¿no? Y por eso que el autor va a tener un mayor conocimiento sobre esta producción poética para poder escribir una obra teatral. Claro, a Lope de Vega se le llamó así, ¿no? El monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, claro. Entonces recuerda, como se va a utilizar una serie de versificaciones, a eso se le va a llamar la polimetría, ¿ya? ¿Qué quiere decir la polimetría? Es el uso de distintos registros métricos. Si de pronto quieres utilizar el soneto, lo puedes hacer, ¿no? Puedes utilizar el terceto en decasílabo, el cuarteto, también lo puedes hacer. Ya, eh, ya que de pronto si solamente utilizas un tipo de versificación, este tipo de versificación va a generar una monotonía, ¿no? Porque va a tener una sola expresión poética, una sola tonalidad. Además, Lope de Vega señala que el honor es un tema que gusta mucho al público y por tanto, si es el público aquel que va a ovacionar, aquel que va a lograr que tú sigas desarrollando tu propuesta literaria, entonces hay que darle al público el tema que guste. Y por eso que Lope de Vega señala que tiene que estar presente la temática del honor. Para las obras de Lope de Vega prevalece la temática del honor, ¿no? Pero para otros autores van a utilizar el honor pero como temas secundarios, ¿no? Lope de Vega también señala eso, ¿no? Lope señala que si vas a hablar sobre el amor, relaciónalo con el honor. La venganza, relaciónalo con el honor.
pero siempre tiene que estar presente el honor. Así que esa temática, que proviene en cierta medida también de la época de los caballeros, ¿no? La temática del honor va a estar presente en el barroco. Muy bien. Esas son las características que señala Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedia y se convierten en características fundamentales del teatro del barroco. Si recordamos, por ejemplo, La vida y sueño de Calderón de la Barca, una obra muy importante, ¿no?, de este autor, nos vamos a dar cuenta que Calderón de la Barca va a utilizar estos registros, ¿no? Está presente el gracioso en escena, ¿no? La obra está dividida en tres actos. El uso del contraste también, ¿no? A ver, por acá nos dice, ¿qué diferencia había entre el verso libre y la polimetría? Me confundí. A ver, sucede que cuando se habla de verso libre, el poeta es libre de elegir, ¿no?, la métrica que desea. Por tanto, el poeta puede utilizar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El primer verso puede utilizar tres sílabas métricas, ¿no? El segundo verso puede utilizar, imaginemos, 8 sílabas métricas y el tercer verso 11 sílabas métricas, ¿no? Entonces, esto es una métrica irregular y por tanto se desarrolla un verso libre, ¿no? La métrica irregular, el verso libre, y como es verso libre, no está rimado, ¿no? Las últimas sílabas, ¿no?, no van a generar un elemento rimado, ¿no? ¿Ya? No hay una visión de rima consonante, ¿no? El verso libre rompe incluso con la rima y la métrica, ¿ya? ¿Ha roto con la métrica? Sí. Rompe con la rima porque no van a tener el mismo final. Imaginemos que termina la palabra en ión, ¿no? Canción, por ejemplo, ¿no? Acá también termina la última en on, ¿no? Así, ¿ya? Termina, imaginemos así. Y aquí estamos dándonos cuenta que sí está rimada. Entonces, no sería parte del verso libre. Esto quiere decir que si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí, imaginemos que he puesto 11, 11, 11. Estoy ante una métrica regular con una rima también regular. Y esto, como son tres versos, se llama terceto. Terceto en decasílabo. Esto es una composición, una métrica regular, porque ya estoy indicando qué sílabas métricas estoy utilizando y también una rima consonante. Ahora, cuando se habla de métrica irregular, es cuando estos componentes no van a tener un sentido unitario. Por ejemplo, el primer verso, como te estaba diciendo, ¿no?, tiene 11 sílabas, el segundo verso tiene 8 y el tercer verso tiene 5, ¿no? Y aquí estamos en una métrica irregular. Para que sea verso libre, mis versos que están aquí no tienen que finalizar de esta misma forma. Imaginemos que acá el último verso termina en ba, ¿no? Aquí termina en on, ¿no? Acá termina en C, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos observando que hay un verso libre porque rompe con la rima, rompe con la métrica. En el caso del uso de la polimetría, ¿qué quiere decir? Que yo puedo utilizar, por ejemplo, en el discurso que hace Diego, por ejemplo, Diego y Alonso, ya son dos personajes, ¿no? Dos personajes de mi obra teatral. Diego va a utilizar el terceto. Así que Diego, ¿qué tiene que hacer? Tiene que utilizar tres versos, ¿no? Y además tienen que estar rimados estos tres versos. Terceto en decasílabo. Cada verso tiene que tener 11 sílabas métricas.
Y Alonso no va a hablar en terceto, Alonso va a hablar en cuartetos. Así que Alonso va a tener que realizar 4 versos, ¿no? Cuarteto. Y estos 4 versos, imaginemos que están en heptasílabo, ¿no? Entonces mis 4 versos tienen que estar rimados, ¿ya? Y estoy utilizando cuartetos. Aquí estamos observando que no hay ruptura en el plano rítmico y no hay ruptura en el plano métrico. Por eso que aquí no estamos hablando de verso libre. Aquí estamos hablando de la métrica regular. El uso de la polimetría es la métrica regular. Puedo combinar tercetos, cuartetos, quintetos, puedo hablar de hexámetros, puedo utilizar el soneto, que es la unión de tercetos y cuartetos, etcétera, etcétera. Es distinto a el verso libre. El verso libre es ruptura con la métrica y con la rima. ¿Ya? Por eso que es difícil hacer una producción teatral versificado, ¿no? Y más en la época del barroco, porque en la época del barroco tú tienes que respetar la métrica y la rima. En cambio, en la vanguardia, si se utiliza, por ejemplo, el verso libre, es más fácil, ¿no? Porque yo puedo generar que don Diego diga poéticamente a través de 3 o 4 líneas, ¿no? Y estas no estén rimadas, ¿no? Estas no estén rimadas, sino que de pronto se rompe este plano rítmico y para mí va a ser un poco más fácil, más sencillo, ¿no? Que esto no esté rimado. Pero para la época de Lope de Vega, él señala que sí, tiene que respetarse, ¿no? La rima, ¿no? Y la métrica. Pero puedes utilizar una variación de estilos. En La vida y sueño de Calderón de la Barca se utiliza eso también, ¿no? La versificación y el uso de diferentes elementos métricos. Por eso que Lope de Vega ahí te das cuenta que complejiza un poco, ¿no? La producción teatral. Ahora, Lope de Vega, como bien por ahí lo había señalado Jonathan, es considerado, hoy llamado así como el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios. ¿Por qué de pronto es llamado de esa forma? Sucede que Lope de Vega, a diferencia de otros autores, ha destacado en todos los géneros literarios. Lope de Vega, por ejemplo, ha escrito obras poéticas, ha escrito obras narrativas y también ha escrito obras en el teatro. Incluso un ensayo, Arte Nuevo de Hacer Comedia es un ensayo, ¿no? Un ensayo poético. Y ahí te das cuenta que Lope de Vega destaca en el género dramático, en el género lírico y en el género narrativo. Ha escrito más de 1000 obras, ¿no? Imagínate, ¿no? Ha sido un autor prolífico, ¿ya? Y en el caso del teatro sobresale porque él, recuerda, él va a desarrollar, ¿no? Una composición, va a dar lineamientos a lo que es el teatro, ¿ya? Sí, Lope de Vega ha escrito mucho, ¿no? Es un autor prolífico, como les decía. Su producción literaria es extensa, ¿no? Sí, es muy extensa su producción literaria, ¿no? Algunos, mira, para que vean, mira, más de 1000. Y eso que todavía es muy, muy breve lo que estoy diciendo, ¿ah? Por ejemplo, algunos hablan que Lope de Vega ha escrito más de 2000 sonetos, imagínate. Más de 2000 sonetos, ¿no? 3 novelas, 4 novelas cortas, por ahí.
Y comedias, comedias ha escrito más de 1000 también, ¿ves? Y así, ¿no? Podemos estar sumando y ahí sale más de 4000, 5000. Ujú. Sí, todo versificado. Salvo las obras narrativas. Las novelas no están versificadas, ¿no? Los sonetos sí, por ejemplo, las obras teatrales, comedias, tragedias, dramas, eso sí están versificados. Pero sus novelas, por ejemplo, esas novelas que tiene Lope de Vega, no, pues no. La Dorotea, por ejemplo, la Arcadia, eso no están versificadas. Pero sus obras líricas sí, sus obras dramáticas también. Así que por eso es llamado el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra. Así también se le denomina a Lope de Vega. Va a mezclar los elementos cómicos con los elementos trágicos, ¿no? Ahí sale la tragicomedia, el drama. Se aleja de las unidades teatrales, recuerdas, ¿no? Las unidades teatrales, ¿cuáles son? La unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Lope de Vega no va a utilizar estas unidades teatrales. En realidad, en el teatro del barroco no se utilizan las unidades teatrales. Se rompe con esa visión aristotélica, ¿ya? Lope de Vega va a introducir al personaje gracioso. Recuerda que el gracioso va a tener un papel importante en la historia, ¿no? Porque va a contrastar con los componentes trágicos. Y también va a introducir al personaje colectivo. En Fuentevejuna, recuerdas, ¿no? Este personaje colectivo. Cuando matan al comendador y de pronto un inspector viene a buscar al asesino, le pregunta a un pastor, ¿no? ¿Quién mató al asesino? ¿Quién es el asesino? ¿Quién mató al comendador? Fernán Gómez, ¿no? Y el pastor le dice, ha sido Fuentevejuna. Y le preguntan, ¿y quién es Fuentevejuna? Y la respuesta es, todos a una. Y todos van a decir lo mismo, ¿no? Ha sido Fuentevejuna, Fuentevejuna. Así que ese es el personaje colectivo, ¿no? El teatro de Lope de Vega es un teatro nacional y popular. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el teatro de Lope de Vega es nacional y popular? Porque su producción literaria gira en torno a la problemática de España. Ambienta la mayoría de sus obras en España, lo ambienta en España, ¿ya? Y nos habla sobre los problemas que surgen, que se desarrollan en España, ¿no? Por eso que tiene un teatro nacional, porque se nutre de España, ¿ya? Y su teatro es popular porque los personajes centrales o los personajes que van girando en torno a estas historias, que van moldeando las historias, pertenecen a esa clase social. Eso no quiere decir que Lope de Vega no utilice personajes aristocráticos, lo utiliza, pero no van a ser relevantes, ¿no? No van a tener una función, ¿no? Importante, trascendental en la historia, ¿no? Van a cumplir un papel, ¿no? Por ejemplo, el papel de los reyes, ¿no? De instaurar el orden. Ellos van a instaurar el orden. Pero en la historia, cómo se gesta esta historia, no van a estar vinculados a los reyes católicos, por ejemplo, ¿no? Por eso que sus personajes centrales van a ser personajes populares. Y Teatro Nacional, porque va a reflejar la problemática que sucede en España o van a ambientar en estos momentos españoles y se va a hablar sobre estos aspectos, ¿no? En Fuenteovejuna, por ejemplo, se habla sobre el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica para obtener el trono de Castilla. Mientras el comendador Fernán Gómez está yendo a la villa Fuenteovejuna para cometer diferentes ultrajes, ¿no? Entonces así está mostrando la producción literaria de Lope de Vega. De esa forma se muestra.
Recuerda que él va a ser el que señala las bases fundamentales del teatro del barroco. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver, por acá hay una pregunta. ¿Quién es el personaje gracioso en Fuente Ovejuna? Mengo, se llama así, Mengo. El personaje Mengo es el personaje gracioso en Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna pertenece al género dramático, estructura, tres actos. El tema principal es el honor villano. Recuerda que el honor del pueblo está representado dentro de la obra Fuente Ovejuna, ¿no? Y los temas secundarios que se pueden encontrar aquí es la colectividad a través de este desarrollo del pueblo que se une contra el tirano, el comendador Fernán Gómez, y logran matarlo, ¿no? El perdón que va a ejercer los reyes católicos a la villa Fuentevejuna, la pugna por el poder, que vamos a observar aquí entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, y la lascividad del personaje, el comendador Fernán Gómez, que ultraja a muchas mujeres por el poder que tiene. Esa es la historia entonces de Fuentevejuna, de Lope de Vega, ¿no? Cómo se va a gestar esta rebelión del pueblo contra la tiranía del comendador. Pero ahora vamos a hablar sobre la obra La vida y sueño. Así que antes de ir a La vida y sueño, vamos a hablar sobre Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es otro de los grandes autores dentro del teatro del barroco español. Recordemos que Calderón de la Barca, su teatro es reflexivo, filosófico, aristocrático, cortesano. Eso quiere decir que el teatro de Calderón de la Barca va a mostrarnos personajes vinculados a la aristocracia. Se va a alejar de los componentes populares que había mostrado Lope de Vega en su producción literaria, y ahora Calderón de la Barca va a mostrarnos estos personajes aristocráticos, ¿no? Una perspectiva culta, o sea, un lenguaje más refinado, un lenguaje culto, a diferencia de el estilo de Lope de Vega. Para Calderón de la Barca no es importante la acción, sino la reflexión. Y por ello, en las obras de Calderón de la Barca, ¿ya? Vamos a encontrar en sus contenidos el plano filosófico, religioso, el afán moralizador y también esta visión didáctica de enseñanza, ¿no? Para que se logre todo esto, para que se logre, por ejemplo, esta capacidad, ¿no?, de mostrar a través de las obras literarias teatrales un elemento filosófico o una percepción religiosa o una mezcla de estos componentes bajo el lineamiento moral, ¿no? Calderón de la Barca va a recurrir a estos elementos. Por ejemplo, recurre a los conflictos morales. Van a generar una tensión, estos conflictos morales, y al generar esta tensión, los personajes van a reflexionar poco a poco, ¿no? Si está bien realizar, seguir con estos conflictos, si está bien seguir con este plano inmoral o no. Y a través de ello va a haber un sentido religioso, un sentido filosófico. La tensión dramática recurre también a ese elemento. Hay pasajes donde el personaje no sabe qué hacer, entra en dilema. Los dilemas, ¿no? Los personajes entran en diferentes dilemas, se cuestionan y empiezan a reflexionar sobre qué acción tomar ante este dilema que se ha encontrado. Recurre también a los valores tradicionales, porque eso van a contrastar con los llamados antivalores o con los elementos inmorales. Se idealiza también muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la noción del rey, ¿no? La bondad del rey. O sea, hay mucha idealización de la aristocracia.
y utiliza también elementos alegóricos. Ten en cuenta este elemento, ¿no? La alegoría en la obra La vida es sueño, ¿no? Cómo de pronto va a representar el encierro, ¿no? La falta de libertad, el encarcelamiento a través de la torre, y cómo va a buscar representar esta noción de la libertad, la paz, ¿no? A través del Palacio Real, ¿no? Dentro de las obras literarias de Calderón de la Barca, él va a utilizar, por ejemplo, los llamados autosacramentales. Recuerda que el autosacramental era una pieza teatral que provenía de la literatura medieval, ¿no? Que tenía una función, evangelizar. Y Calderón de la Barca va a retomar estas manifestaciones teatrales. Uno de los autosacramentales más famosos de Calderón de la Barca va a ser el Gran Teatro del Mundo, ¿no? Un autosacramental muy importante, muy famoso. Entre sus obras filosóficas encontramos La vida es sueño. En este instante vamos a hablar sobre esa obra. Y también escribe dramas sobre el honor. Entre ellos está El alcalde de Zalamea, El médico de su honra. Entonces recuerda que Calderón de la Barca le da mayor importancia a la reflexión más que a la acción. En cambio, Lope de Vega no muestra más la acción que la reflexión en sus personajes. ¿Ya? Y Calderón de la Barca tiende a ser un teatro cortesano o aristocrático, un teatro filosófico. No te olvides de eso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta este momento? Para pasar a hablar de La vida y sueño. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre La vida y sueño de Calderón de la Barca. Todo claro. A ver, en el caso de La vida y sueño de Calderón de la Barca, vamos a encontrar algunos aspectos fundamentales. Recuerda que esta obra pertenece al género dramático. Especie, drama. Esta obra está dividida en tres actos. A ver, por acá nos menciona... Ah, el Gran Teatro del Mundo. Jonathan nos menciona por aquí, profesor, ¿qué sucede en el Gran Teatro del Mundo? ¿No? ¿Cuál es el tema? El Gran Teatro del Mundo es un claro ejemplo de la alegoría que utiliza Calderón de la Barca, ¿no? Mire, para ejemplificar un poco, La vida y sueño también utiliza el elemento alegórico, ¿ya? Ahora, ¿qué es eso de la alegoría, profesor? A ver, vamos a poner aquí. En el Gran Teatro del Mundo, ¿ya? Calderón de la Barca va a ser este elemento alegórico. La vida va a estar representada, la vida, la existencia, como una obra teatral, ¿ya? Entonces, estamos frente al teatro. Aquí está el director de escena. Aquí hay dos puertas, ¿ya? Y aquí están los personajes, ¿no?
Imaginemos a estos personajes, ¿ya? El director de escena le va a decir a uno de estos personajes, tú vas a representar en la obra teatral, recuerda que aquí está el público, ¿no? ¿Ya? Le dice el director de escena al personaje, tú vas a representar el papel, imaginemos, eh, de rey, ¿no? Y le dice al otro, tú vas a representar el papel de un campesino. Así que le dice a otro, ¿no? Y tú vas a representar el papel de un heraldo, ¿no? Y le da, el director de escena le da los papeles a estos personajes, ¿no? Así que ellos se retiran. Muy bien. No sé qué ha pasado, pero a ver. ¿Me pueden escuchar ahora sí? Por ahí, a ver, me avisan. A ver, por ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Todo ok? Bacán, muy bien. No sé qué pasó porque yo estoy, mira, yo estoy estoy con mi laptop y estoy con mi computadora de mesa, ¿ya? Y en mi computadora de mesa sí estaba normal y estaba viendo sus comentarios diciendo que el profesor se ha ido. Digo, qué extraño, ¿cómo me he ido si todavía estoy mencionándoles algo? Y efectivamente en la computadora en mi laptop sí me habían expulsado del team. En cambio, en el otro no, estaba viendo sus comentarios y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y bien, a ver, les estaba mencionando, no sé en qué momento me expulsaron del team, no sé, pero les estoy explicando de vuelta, mira. El director de escena estaba realizando los papeles, le estaba diciendo a estos personajes, ¿no? ¿Qué papel van a cumplir? ¿Ya? Y se retiran los personajes, ¿no? Por esta puerta. Y luego retornan por esta otra puerta, por la puerta contraria a la que se habían retirado. Y ahora el director de escena le están diciendo, ¿no? Al Heraldo, ¿no? Tú has hecho mal tu papel, ¿no? Y por tanto va a ser castigado. Le dice al campesino, tú has hecho tu papel bien, así que vas a ser premiado. Y le dice al rey, tú has utilizado tu papel de forma errónea, ¿no? Has cometido excesos, así que también serás castigado, ¿no? ¿Ya?
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, esta es la historia, más o menos así como te estoy señalando. Y aquí está realizándose ¿qué? Se está realizando una alegoría. ¿Por qué? Porque la vida, la existencia del ser humano es como una gran obra teatral. Y nosotros, los mortales, ¿no? Los personajes, vamos a realizar un papel en esta gran obra teatral. El director de escena hace la representación de Dios y los personajes somos nosotros. Así que cuando pasamos por esta puerta, vamos a existir. Después de nuestra existencia, entraremos por esta otra puerta, o sea, esta es la muerte y esta es la vida, ¿no? Entonces, cuando tú pasas por esta puerta, vives, existes, y en un momento determinado, tras la muerte, vas a entrar por esta otra puerta, y en esta otra puerta Dios te va a decir si de pronto cumpliste bien tu papel o no. Y si cumpliste bien tu papel, entonces serás premiado. Y si cumpliste mal tu papel, entonces serás castigado, ¿no? Entonces el gran teatro del mundo nos muestra que la vida, la existencia humana, es un gran teatro, es una gran puesta en escena, ¿ya? Ahí está el elemento alegórico, ¿ves? Representar la vida o la existencia humana como un gran teatro. En el caso de la vida de sueño, el plano alegórico, ¿dónde se ve reflejado? En la vida de sueño, el plano alegórico se ve reflejado en que de pronto la existencia del ser humano está vinculado a la torre, ¿no? Esta es la torre donde está Segismundo. Y a su vez vamos a encontrar otro espacio, que es el castillo, ¿no? El Palacio Real, ¿no? ¿Ya? El Palacio Real. El Palacio Real y la torre. Son dos espacios distintos, ¿no? La torre está vinculada a la oscuridad, el Palacio Real está vinculado a la luz. La torre se está desarrollando las pasiones, porque recuerda que Segismundo, como es llamado un ser pasional que de pronto está destruyendo todo, va a ser encerrado en una torre. Si de pronto Segismundo obra bien, va a estar en el palacio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, la torre y el palacio van a ser dos elementos opuestos. La torre, el encierro por sus pasiones, y el palacio, la libertad, porque ha logrado controlar sus pasiones. Entonces, el uso de la alegoría en la vida de sueño está presente. Ahorita vamos a mencionarlo igual de todas formas. Utiliza el verso, recuerda que utiliza tres actos. También está la presencia del gracioso. El gracioso es Clarín. La obra está ambientada en Polonia y hay referencias mitológicas dentro de la obra La vida es sueño. La obra nos sitúa en un momento determinado, cuando Segismundo ya está joven, está encerrado en una torre. Y Segismundo no sabe por qué está encerrado en esta torre. Entonces estamos observando dos elementos aquí. La historia nos va a hablar sobre la historia de Segismundo y la historia de Rosaura. ¿Ya? Son dos historias, Segismundo y Rosaura. Y estas historias se van a entrelazar una tras otra. A ver, vamos primero con los personajes, entender un poco los personajes. Segismundo es príncipe de Polonia, su padre es Basilio. Basilio, cuando nació Segismundo, vio a través de la astrología que Segismundo iba a ser un rey déspota y que lo iba a humillar, y Basilio, temiendo eso, lo que hace es encerrar a Segismundo desde que ha nacido, ha construido una torre y lo ha encerrado en esta torre. Quien cuida a Segismundo desde muy pequeño es Clotaldo. ¿Ya? Clotaldo, otro personaje, es el cuidador de Segismundo. Desde muy pequeño ha cuidado a este personaje y de pronto le ha educado, ¿no? Le ha enseñado cosas, ¿no? Como elementos filosóficos, religiosos, entre otros, ¿ya? Clotaldo es el cuidador de Segismundo, leal a Basilio. Clotaldo, hace muchos años atrás, había dejado una doncella en Moscovia. Ya sucede que Clotaldo le dejó una espada a esta doncella y le dijo: cuando tengas alguna oportunidad de ir a Polonia y si deseas que yo pueda ayudarte en algo, tú ve a Polonia, ¿no? Lleva esta espada y dile a un noble que busque al portador de esa espada, ¿no? Así que así me vas a poder encontrar, le dice a esta joven, ¿no? Hace muchos años atrás. Esa joven, ¿ya? Está embarazada de Rosaura, ¿no? ¿Ya? Su hija va a nacer
pero Clotaldo no sabe que esta joven, a quien había estado hace muchos años con ella, ¿no? Había tenido una hija. Así que Clotaldo no sabe que tiene una hija, recuerden, ¿ya? Así que esta joven, ¿no? Da luz a Rosaura, y cuando Rosaura crece, cuando ya es joven, Rosaura va a estar enamorada de Astolfo. Astolfo le va a prometer a Rosaura casarse con ella, pero de pronto, ¿qué sucede? Astolfo se marcha y Rosaura queda deshonrada. Por eso que Rosaura irá a Polonia a buscar a Astolfo para exigirle que se case con ella y así recuperar el honor perdido. Para ello, Rosaura, ¿qué hace? Lleva la espada de su madre, ¿ya? Y se viste de caballero. Rosaura, por tanto, es hija de Clotaldo, pero recuerda que Clotaldo no sabe nada de eso todavía. Y Rosaura, como está vestida como caballero, necesita tener un escudero. Así que Clarín, el gracioso, es el escudero de Rosaura. ¿Y quién es Astolfo? Astolfo es duque de Moscovia, un noble que de pronto se ha marchado a Polonia con la intención de que casarse con Estrella para así obtener el reino de Polonia, ya que Basilio le ha dicho a Astolfo, Astolfo, si tú te casas con Estrella, tendrás el poder. Bien, esos son los personajes, ya tenemos la historia de estos personajes y la obra empieza entonces cuando Segismundo es joven, está encerrado en la torre, por tanto la obra empieza en in medias res, efectivamente, en in medias res, en medio de los acontecimientos. Rosaura y Clarín han llegado a Polonia. Recuerda que Rosaura ha llegado con la intención de encontrar a Astolfo y exigirle que se case con ella y así recuperar el honor perdido. Pero Rosaura, en medio de toda esta ida, va a tener un pequeño accidente. Su caballo y ella van a rodar en una pequeña colina. Clarín va a ir corriendo desesperadamente para ver si Rosaura está bien o no. Y en ese instante Rosaura se levanta, ¿no? Y observan una torre. El rey había decretado que aquel que entre a la torre será asesinado, ¿no? Clotaldo entonces es el cuidador de esa torre, porque ¿quién está en esa torre? Segismundo. Pero Rosaura y Clarín no lo saben, así que Rosaura, vestida de caballero, recuerda, junto con Clarín, están avanzando para entrar en esa torre. Clarín le dice, no, no hay que entrar a esa torre, porque escucho una fiera que está lamentándose. Y Rosaura dice, no, vamos a entrar, vamos a observar qué hay. Clarín le dice, no, por favor, Clarín es cobarde, es el gracioso cobarde, ¿ya? Así que de pronto Rosaura y Clarín entran y se dan cuenta que hay una persona que está enmarrocada, ¿no? ¿Ya? Está con cadenas esta persona, que es Segismundo, y empieza a hablar Segismundo, ¿no? Ay, mísero de mí, ay, infeliz, entender si los pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Eso menciona entonces Segismundo. Segismundo, a través de estos versos, nos está diciendo entonces que el ser humano ha nacido con un pecado, ¿no? Su existencia es un pecado, ¿no? ¿Ya? Ahí nos habla, por ejemplo, del pecado original, Segismundo, y además va a reflexionar sobre la libertad, ¿no? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, y además apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, dice Segismundo. Y sigue reflexionando, ¿no? Nace el pez que no respira, pequeño barco de escamas, sobre las ondas se gira y por todas partes nada, midiendo su inmensidad de su oscuro mundo frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Empieza a reflexionar Segismundo y ahí te das cuenta, para Segismundo, la libertad es el bien más preciado del ser humano, ¿sí o no? Entonces, uno de los temas que se ven, que se muestran, es la libertad. ¿Ves? Bien, y también estamos observando otro tema, el honor. ¿Por qué? Porque Rosaura ha llegado a Polonia en busca de Astolfo para recuperar el honor perdido. Entonces Rosaura se lamenta y dice, ¿cómo es posible? Yo pensando que había otros seres, ¿no? Claro, aquí también estamos en esta noción del destino o la predestinación. ¿Por qué? Porque Segismundo
según Basilio, va a ser un rey déspota y lo va a humillar y por eso que Segismundo está castigado aquí. Pero luego vamos a encontrar que se está cuestionando esta noción del destino, la predestinación por el libre albedrío. ¿Ya? Segismundo, entonces, ¿qué sucede? Segismundo se da cuenta que hay un caballero y un escudero. Segismundo le dice, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿No? Empiezan a tener una discusión Segismundo con Rosaura. Y en medio de esa discusión aparece Clotaldo con los guardias. Clotaldo le dice, ustedes, guardias, ¿cómo es posible que hayan dejado entrar a un caballero y un escudero? Atrapan entonces a Rosaura y a Clarín y lo llevan al calabozo. La decisión del rey es que nadie, absolutamente nadie, se entere de la existencia de Segismundo. Nadie, ya, de Polonia sabe que Segismundo está vivo. Todos piensan que Segismundo ha muerto el día en que la esposa de Basilio dio a luz. Así que Clotaldo tiene que cumplir la voluntad del rey Basilio, matar a todo aquel que haya roto este decreto. Como Rosaura y Clarín saben la existencia de Segismundo, tienen que ser asesinados. Así que Rosaura se da cuenta que es el final, ¿no? Todo lo que ha hecho Rosaura para llegar a Polonia, para encontrarse con Astolfo y de pronto realizar esto, ¿no? Y a recuperar el honor perdido, ha sido un fracaso. Así que Clotaldo va a tener que ejecutarlo, ¿sí o no? Rosaura le pide a Clotaldo que por favor realice una última oportunidad, ¿no? Rosaura dice, ya que voy a finalizar todo esto, esta espada que tengo no me pertenece. Así que le dice a Clotaldo, deseo entonces que lleves esta espada a la persona que realmente le pertenezca. Y Clotaldo le dice, está bien al caballero, ¿no? Está bien, caballero, voy a hacer tu última petición. Entrégame esa espada y yo entregaré esa espada al noble que le corresponde. Así que Rosaura saca la espada, ¿ya? Le entrega a Clotaldo y Clotaldo al ver la espada se da cuenta que esa espada es de él, ¿no? Hace muchos años, recuerda, había dejado esta espada a una joven, ¿no? Entonces Clotaldo le pregunta a Rosaura, ¿no? Le pregunta al caballero, ¿y esa espada? ¿Quién te lo ha entregado? Rosaura no quiere decir. No puedo decir el nombre de aquella persona que me lo ha entregado. ¿Pero qué no? Le dice, ¿no? ¿Por qué no? Le dice, ¿no? Y entonces ahí Rosaura le menciona. Lo que sucede es que de pronto esa espada le pertenece a mi madre. En realidad no a mi madre, le pertenecía a mi padre. Y entonces Clotaldo en ese instante se da cuenta que a quien va a matar es a su hijo. Claro, el libre albedrío es, efectivamente, por acá nos menciona Tamya, es la libre determinación, la libre decisión que tiene uno sobre sus acciones, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Clotaldo en ese instante se da cuenta de qué. Se da cuenta entonces Clotaldo que ha de matar a su hijo. Por ello, Clotaldo tiene que buscar la manera de cambiar esa situación, ¿ya? Clotaldo encierra a tanto a Rosaura como a Clarín, y lo que busca es Clotaldo es ir donde el rey y suplicarle al rey que por favor, ¿no? Perdone a su hijo y perdone a este escudero, ¿no? Recuerda que eso es lo que quiere Clotaldo, ¿no? Y si de pronto el rey le dice, ¿sabes qué? Clotaldo, tú realiza la acción que te he dicho. Clotaldo matará a Rosaura sin que Rosaura sepa que lo está matando su propio padre, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y si de pronto el rey le dice, Clotaldo, está bien, libera a tu hijo y libera a ese escudero, Clotaldo será leal hasta la muerte a Basilio, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que está pensando Clotaldo, ¿ya? Por acá Jonathan nos me dice, la madre Rosaura Violante era noble de Moscovia. No, ella no era noble. Ujú. No era noble.
Por eso que Rosaura no pertenece a la nobleza, ¿no? En Moscovia. Pero va a ser noble Rosaura a través de Clotaldo, porque es su padre. ¿Mm? ¿Ya? Por eso que Rosaura sí va a ser noble por el linaje de su padre, no por el linaje de su madre. Ujú. Bien, a ver, continuamos. Entonces, ¿qué hace? Clotaldo va a ir al palacio. Mientras tanto, en el palacio algo está sucediendo. Basilio, el rey Basilio, ha llamado a todos los nobles, entre ellos está Astolfo, y le dice a los nobles, quiero contarles una verdad, ¿no? Y ella empieza a contarle la verdad, ¿no? Dice, en, en Clorilene, que es la esposa de Basilio, dice, en Clorilene, mi esposa, tuve un desgraciado hijo. Antes que a la luz le diera, su madre infinitas veces, entre ideas y delirios, del sueño vio que rompería sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte naciendo la víbora peor del siglo. Eso menciona a Basilio, le está diciendo, ¿no? Que su esposa, antes que Segismundo viva, su esposa tenía diferentes pesadillas, ¿no? Y en medio de esos sueños terribles, ¿no? Su hijo nacía y daba muerte a su madre, ¿ya? Y se convertiría en un rey malvado. Por eso que Basilio, al escuchar constantemente de su esposa esos sueños, ¿qué hizo Basilio? Empezó a buscar a través de la astrología saber si efectivamente Segismundo sería un rey déspota o no. Así que de pronto en medio de estas búsquedas se dio cuenta que Segismundo estaba siendo destinado a ser un rey déspota, a ser un malvado, un tirano, y por eso que Segismundo va a ser encerrado en la torre. Basilio le dice, ¿no? Así que de pronto, tras estos designios, ¿no? Di la orden de encerrar la fiera que había nacido. Se publicó que el infante nació muerto y prevenido hice labrar una torre en esos montes donde apenas la luz ha hallado camino. Las graves penas y leyes decretaron que ninguno entrase a ese oculto sitio. Allí Segismundo vive, mísero, pobre y cautivo, a donde solo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Este le ha enseñado ciencias, este le ha enseñado la fe, él solo ha sido estos años de sus míseros testigos, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo Basilio? Basilio está diciendo que Segismundo eh, ha sido llevado desde muy pequeño a esta torre y le ha dicho a todo el reino, a los nobles y al pueblo, que Segismundo ha muerto, ni bien ha nacido, al igual que su esposa murió, ¿no? Cuando Segismundo empezó a salir del vientre de la madre. Los nobles se enteran entonces que tienen a un príncipe legítimo que está encerrado en una torre y Basilio le dice, temo que haya cometido un exceso, que he castigado a aquel que todavía no ha cometido delito. Por ello, quiero liberar a Segismundo, traerlo al palacio, y si de pronto en estos días que está en el palacio, él comete algún delito o muestra ese signo de fiereza, entonces será decretado que él retorne a la torre y muera en ese lugar. Y si es así, tú, Astolfo, heredarás todo mi reino. Al casarte con Estrella, ustedes serán los nuevos reyes de Polonia. Todos los nobles aceptan, se retiran, Basilio avanza y se encuentra con Clotaldo. Clotaldo le dice, Majestad, hay un caballero y un escudero que saben la existencia de Segismundo. Y Basilio le dice, tranquilo, Astolfo, tranquilo, Clotaldo, le dice, ¿no? Ya los nobles saben que Segismundo existe. Lo que quiero que hagas es que me traigas a Segismundo al palacio. Y también libera a ese caballero y ese escudero. Así que Clotaldo está contento, ¿no? ¿Ya? Clotaldo está contento porque dice, gracias, majestad. Así que Clotaldo representa la lealtad.
Astolfo, efectivamente, Astolfo está vinculado a la ambición y Clarín está vinculado a la picardía. ¿Por qué Astolfo está vinculado a la ambición? Porque recuerda que amaba a Rosaura, pero más ama el poder. Por eso que ha dejado a Rosaura y quiere casarse con Estrella para obtener todo el poder de Polonia. Así que de pronto Clotaldo va a la torre, libera al caballero y a su escudero, y de pronto el caballero le agradece, ¿no? Porque recuerda que él pensaba que iba a ser asesinado, así que de pronto el caballero le dice, ¿dónde, sabe usted dónde está Astolfo? Y entonces Clotaldo le dice, ¿para qué quieres buscar a Astolfo? Porque él me ha deshonrado. ¿Le ha deshonrado? Sí. Entonces van a enfrentarse para muerte. No, voy a exigirle que se case conmigo. Y entonces él le dice, ¿qué? ¿Casarse con usted? Porque recuerda que Clotaldo está viendo a un caballero, ¿no? Y entonces Rosaura le dice, sí, y empieza a sacarse su traje, ¿no? Que ahí Clotaldo se entera que no tiene un hijo, sino tiene una hija, ¿ya? Y Clotaldo en ese instante le dice, no puedes, porque Astolfo es o será el nuevo rey de Polonia. Él ya está comprometido con Estrella. No puedes entonces enfrentar. Así que olvídate de la búsqueda de tu honor. Es imposible. Le dice Clotaldo a Rosaura, ¿no? Como si fuese un padre que le está diciendo a su hija, ¿no? Pero Rosaura le dice que no, no puedo hacer eso. Clotaldo le dice, es imposible, le dice, ¿no? Olvídate de ese honor que ya ha sido mancillado. Rosaura le dice, he llegado con esa intención de encontrarme con Astolfo y obligarlo a que se case conmigo porque quiero restaurar mi honor. No me importa lo que suceda, dice, ¿no? Clotaldo dice, bueno, está bien. En todo caso, si no me crees, ve al reino, ¿no? Dile a los guardias que eres un pariente mío para que te pueda dejar entrar, le dice, ¿no? ¿Ya? Clotaldo todavía no le está diciendo a Rosaura que es su hija, ¿no? Que ella es su hija, que él es su padre, nada de eso. ¿Ya? Clotaldo dice, ¿no? Se pregunta en sí ahora qué hago, ¿no? Porque es el honor de mi hija, pero es el honor también del rey. Soy leal al rey. El rey ha decretado que Astolfo sea, recuerda, el futuro rey de Polonia, así que no puedo intervenir, porque recuerda que Clotaldo había dado su palabra que si Basilio perdonaba a su hija o su hijo, lo que haría Clotaldo era seguir las órdenes de Basilio sin titubear, ¿no? Por eso es que ahora no puede decirle a Rosaura toda esta verdad y no puede luchar por el honor de su hija. Así que Rosaura y Clarín entran al palacio y Rosaura será la sirvienta de Estrella, ¿no? Ya va a ser como la dama de honor de Estrella. Así hace Rosaura para que pueda encontrarse con Astolfo en el palacio. Mientras tanto, ¿qué hace Clotaldo? Clotaldo va a dopar a Segismundo. Segismundo dopado, ¿no? Es llevado al palacio, ¿ya? Y por tanto, Segismundo ahora tendrá un traje nuevo, será bañado, será cambiado sus cadenas, ¿no? Va a estar libre y Segismundo poco a poco va a despertar. Cuando despierte Segismundo se va a dar con la sorpresa, porque él pensaba que estaba ¿en dónde? En la torre, pero cuando despierta observa luz, observa un traje de gala, observa personas que le están diciendo majestad, ya no tiene las cadenas que siempre tenía en sus manos y en sus pies. Y entonces se pregunta, ¿no? ¿Qué es todo esto? Válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados tan lúcidos y briosos, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy, yo Segismundo no soy. Dadme cielos desengaño. Dice entonces Segismundo, y en ese instante viene un guardia y dice, Majestad, ¿por qué está melancólico, Majestad? Viene Clotaldo y dice, Vuestra Alteza, gran señor. Segismundo dice, ¿Clotaldo? ¿Eres tú, Clotaldo? ¿Cómo así? ¿Cómo así de pronto me tratas con tanto respeto y veneración? Y en ese instante Clotaldo dice, Majestad, creo que de pronto está un poco confundido. Pues bien, le explicaré. Y Clotaldo le explica, ¿no?
Tú eres hijo del rey de Polonia, ¿ya? Eres Segismundo, príncipe de Polonia. Por unos augurios te encerraron desde muy pequeño y yo te empecé a criar en ese lugar. Y le está contando Clotaldo la verdad y Segismundo, ¿qué sucede? En su corazón empieza a generarse que un odio desmedido. Mira a Clotaldo, mientras Clotaldo le sigue, ¿no?, mencionando todo lo que está pasando, Segismundo mira a Clotaldo, le agarra del cuello y le empieza a ahorcar. Le empieza a decir, maldito, infame, traidor, sabías todo esto y así todavía me tratabas. Eres un canalla, y le empieza a ahorcar. Muere, desgraciado, le dice, ¿no? Eso es lo que te mereces, la muerte. Mientras que Clotaldo dice, pero señor, ¿qué está haciendo, señor? ¿No? Y los criados también van corriendo, le dice, pero señor, majestad, ¿qué está haciendo? Libérenlo, libérenlo, ¿no? Y Segismundo está ahorcando a Clotaldo, Clotaldo ya está a punto de caer, ¿no? Y entonces logran liberar al pobre Clotaldo, ¿no? Los guardias vienen, empiezan a enloquecer, Segismundo saca su espada, ¿no? Para querer atacar, aparece Clarín, ¿no? Dice el príncipe muy bien, y vos hiciste muy mal, mejor me voy de aquí, dice, ¿no? Clarín, ¿no? Porque Clarín está feliz y contento, viene, y como Segismundo saca la espada, dice, uy, creo que no es buen momento, así que me retiro. Y Clarín se da media vuelta y se retira, ¿no? Así que en medio de todo este enfrentamiento, ¿no? Segismundo aparece ahora Estrella, su prima, ¿ya? Recuerda que Estrella es prima de Segismundo y Astolfo es primo de Segismundo, ¿ya? Así que entre primos sí se iban a casar. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Segismundo ve a Estrella y se maravilla porque por primera vez ha visto una mujer, ¿no? Entonces ve la belleza de Estrella y se va a acercar. Así que de pronto el guardia le dice, Majestad, ¿qué está haciendo? ¿No se da cuenta que Estrella es la futura esposa de Astolfo? No puede hacer eso. No me digas qué puedo o no puedo hacer, le dice, ¿no? Sigue avanzando y agarra en la mano de Estrella y le besa, ¿no? En la mano de Estrella. Y entonces, Majestad, ¿qué está haciendo, por favor? Delante de Astolfo, el futuro esposo de Estrella, ¿qué está haciendo? ¿No? Astolfo se queda sorprendido y le dice, ¿qué hace? ¿No? Y en ese instante Segismundo le dije, te advertí. Agarra entonces al guardia, tanto que me molesta, pues toma, y lo lanza por la ventana. Lo lanza por la ventana. ¿Ya? Y todos empiezan a gritar, ¿no? Porque, bueno, ha sido lanzado por la ventana, imagínate, vienen más guardias. Entonces aparece Basilio y dice, ¿qué está sucediendo aquí? Tan poco tiempo has estado, Segismundo, y ya has cometido diferentes actos. Y Segismundo va donde su padre y le insulta a su padre, ¿no? No tienes derecho a decirme tales cosas, ¿no? Ya lo sé todo, le dice, ¿no? Creías entonces que iba a estar muerto hasta... Y empieza a decirle Segismundo a Basilio, ¿no? Y Basilio le dice, ¿cómo es posible que de pronto ni siquiera tienes respeto a tu padre, respeto a estas canas? Y empiezan a venir los guardias. Astolfo también le dice, Segismundo, para, ¿qué estás diciendo? Rosaura está ahí y se encuentra con Segismundo en la otra habitación. Y Rosaura le dice, Segismundo, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Pareces una fiera, un animal. Y Segismundo está colérico. Basilio le dice a los guardias, atrápenlo. Ya está sentenciado Segismundo. Así que los guardias van. Segismundo agarra su espada e intenta luchar, Clotaldo también está ahí, ¿no? Y al final atrapan a Segismundo, lo dopan, y Segismundo es retornado a la torre. Basilio, con pesar, le dice a Clotaldo, cuídalo bien, cuídalo hasta la muerte. Y Clotaldo se retira entonces con Segismundo. Segismundo entonces está en la torre, lo ponen el traje habitual de Segismundo, lo ponen también las cadenas, ¿no? Segismundo poco a poco empieza a despertar. Clotaldo está esperando que Segismundo despierte para marcharse, y en ese momento, cuando Clotaldo se está a punto de ir, Segismundo despierta. Segismundo observa a su alrededor y se da cuenta que está en la torre, en medio de la oscuridad. Segismundo no puede entenderlo, ¿no? ¿Qué es esto? Le dice, ¿no?
¿Soy yo por ventura preso una vez más? ¿Qué cosa he soñado? Dice, ¿no? En ese instante, Clotaldo le dice, Segismundo, ¿qué sucede? ¿Qué soñaste? Y Segismundo le dice, cuando desperté, me vi junto a 1000 nobles, rendidos a mis pies, me sirvieron galas, joyas, vestidos. Príncipe de Polonia era. Tanto así, le dice Clotaldo. Y dime, ¿en tu sueño también yo aparecí? ¿Yo qué era? Le dice. Y Segismundo dice, ¿tú? Bueno, un traidor. ¿Traidor? Sí. Y 2 veces iba a matarte. ¿Cómo es posible, Segismundo, que hagas eso? Yo que te he cuidado desde muy pequeño, ¿has intentado hacer eso? Segismundo le dice, lo que sucede es que quise vengarme de todos, pero en medio de todo esto vi a una mujer que amaba mucho. Ese sentimiento todavía lo siento, aunque sé que de pronto es en vano. Todo esto ha sido un sueño, pero era tan real. Segismundo está pensativo, ¿no? Todavía no puede procesar todo lo que ha pasado. Y Clotaldo se compadece de Segismundo, ¿no? Y le dice, Segismundo, recuerda que aún en sueño no se pierde hacer el bien. Ten presente eso, Segismundo, por si alguna vez vuelves a soñar. Que aún en sueño no se pierde hacer el bien. Eso le dice Clotaldo y se retira. Segismundo se queda solo en medio de la oscuridad. ¿Y qué sucede? Segismundo en medio de la oscuridad está solo, está observando sus cadenas y empieza a reflexionar. Vamos a escuchar esa reflexión de Segismundo, que es el monólogo o el soliloquio más representativo de esta obra. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Bien, ahí está entonces el monólogo o el soliloquio, ¿no? Recuerda que esta es la parte más importante de la obra La vida y el sueño, es el soliloquio más representativo de Segismundo. Entonces ahí ten en cuenta estos elementos fundamentales de la obra, pero recuerda que la obra todavía no termina aquí, ¿no? ¿Ya? Recuerda que todavía la obra no termina aquí. Sucede que de pronto el rey Basilio va a nombrar a Astolfo su sucesor. Y el pueblo, recuerda, el pueblo se entera que tienen a un príncipe legítimo que está encerrado. Así que el pueblo se levanta contra el rey Basilio. Así que un guardia rompe las cadenas y le dice a Segismundo, Majestad. Segismundo está dormido y en ese instante escucha bulla y se escucha romper las cadenas y entonces Segismundo se despierta y un guardia le dice, Majestad, el pueblo te reclama como su rey. Y Segismundo dice, Majestad, ¿otra vez? Segismundo piensa, ¿no? Que está dormido una vez más. ¿Otra vez estoy soñando? Y entonces el guardia le dice, no, Majestad, eso es verdad. Lárgate de aquí, le dice, ¿no? Ustedes, sombras, aléjense, no me van a engañar de nuevo. Pero Majestad, es verdad, el pueblo te reclama, le dice. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? He soñado hace poco que tenía grandes, ¿no? Ilusiones. Majestad, si usted ha soñado antes, quiere decir que eso ha sido un sueño promisorio, ¿no? Que es verdad, le dice. Sigismundo dice, no. En todo caso, ya no importa. Sigismundo se da cuenta que no importa saber si es un sueño o si es la realidad. Simplemente la acción es lo que cuenta. Y lo que le dijo Clotaldo también, recuerda, ¿no? Aún en sueño siempre es bueno hacer el bien. Así que Segismundo le dice, pues bien, obremos, obremos, no importa ya lo que sea. Así que Segismundo se levanta y se convierte en líder de el pueblo y el pueblo logra enfrentar a el rey Basilio, a Astolfo, a Clotaldo, Rosaura y Clarín apoyan a Segismundo, ¿ya? Segismundo está luchando, ¿no? A favor de su reinado y el pobre Clarín es asesinado. Así que al final Segismundo se convierte en rey, manda a llamar a su padre, Basilio está preocupado porque cree que la astrología ha dicho lo correcto, que tarde o temprano sería el rey déspota y despiadado. Así que el rey va donde Segismundo y Segismundo ve que Basilio está a punto de arrodillarse, ¿no? Porque cree que lo va a matar. Y entonces Segismundo dice, padre, ¿qué hace? No, comprendo lo que usted ha hecho y quiero gobernar con usted, le dice, ¿no? Entonces el padre se sorprende, ¿no? Más bien voy a traer a todos, ¿no? Y manda a traer a todos, ¿ya? Manda a traer a todos y le dice, Clotaldo, tu lealtad te ha salvado. Has sido leal a tu rey y por tanto voy a perdonarte. Y tú, Astolfo, tú tienes que cumplir, tienes que casarte con Rosaura, le dice, ¿no? Y entonces Astolfo le dice, pero Rosaura no es noble. Y aquí Clotaldo dice, ¿cómo que no? Ella es mi hija, es tan noble como todos los que estamos aquí. Y Astolfo dice, bueno, si es así, entonces, Majestad, cumpliré mi palabra. Me casaré con Rosaura. O sea, se va a recuperar el honor perdido de Rosaura, ¿no? Y Estrella, tú te casarás conmigo, le dice Segismundo, ¿no? El guardia que está viendo todo esto le dice, Majestad, no se olvida de algo, yo recuerda que yo lo liberé, ¿no? Yo le liberé, Majestad. Y entonces Segismundo le dice, claro, sí recuerdo. Y tú tendrás la torre, y porque nunca salgas más por traidor. El traidor no es necesario siendo la traición pasada. Así que los guardias atrapan a este guardia que le estaba diciendo, Majestad, ¿qué me toca? Y lo llevan a la torre, ¿no? Y todos le dicen, qué prudente, ¿no? Qué ingenio, qué prudente. Todos se sorprenden por todo lo que está haciendo Segismundo. Y Segismundo mira a los demás y dice, ¿pero qué? ¿De qué os admira? Dice, ¿qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo
que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y aunque así no lo sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño y que hoy quiero aprovecharla. Ahí te das cuenta entonces, ¿no? La historia de la vida de sueño. Por ahí me pregunta, profesor, ¿qué pasó con Clarín? ¿Por qué murió? Sucede que Clarín, como era, recuerda que Clarín es cobarde, en medio de este enfrentamiento Clarín está escondido, ¿no? Y dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Me escondo, sigo escondido aquí o me voy a otro lugar? ¿No? Porque recuerda que están llegando las flechas, ¿no? Entonces Clarín tiene miedo, no sabe si quedarse ahí o no, y de pronto dice, no, mejor me voy a otro lugar porque ya estoy muy escondido aquí y de pronto pueden encontrarme, ¿no? O sea, está en ese dilema y Clarín sale para esconderse en otro lado y le cae una flecha. Lo matan así, al pobre Clarín, por dudoso, ¿no? Por dudar mucho. Muy bien. Y ahí te das cuenta que al final Segismundo no puede entenderlo todavía si es parte del sueño o parte de la realidad, pero lo que hace Segismundo, ¿qué es? Simplemente obrar, ¿no? Obrar bien, porque sabe que si es que comete algún acto, o sea, si es que está vinculado a sus pasiones, volverá a la torre. ¿Ya? ¿A quién lo mandan? A la torre, al guardia. Recuerda que hay un guardia que libera a Segismundo y le dice, Majestad, el pueblo te reclama como su rey, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, ese guardia lo van a llevar a la torre. ¿Por qué? Ahora, uno se pregunta, profesor, ¿pero por qué? Si el guardia lo ha liberado. Sucede que el guardia recuerda que le está diciendo, Majestad, ya que usted está eh, ofreciendo regalos a todos, liberando a todos, y yo, le dice, ¿no? Yo que lo liberé, merezco algo. Entonces, ¿qué sucede? El guardia ha liberado a Segismundo, ¿por qué? Por querer algo. Entonces Segismundo sabe que este guardia no es leal a su rey, más bien es leal ¿a qué? Al poder. Si alguien le ofrece algo, este guardia va a traicionar a su rey. Por eso que Segismundo sabe eso, entiende eso y lo castiga. Porque si lo premia Segismundo a este guardia, otra persona puede entregarle más ofrendas y de pronto puede traicionar al propio Segismundo, porque el guardia no es leal al rey, sino al poder. ¿Ves? Y el dinero. Por eso que sabe Segismundo eso y es prudente Segismundo y por eso que lo encierra. Ujú. Ahí te das cuenta de la prudencia de Segismundo, ¿no? Y al final se da el libre albedrío. Ujú. Bien, ahí está el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas del examen. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy. Nos hemos pasado unos minutitos, pero ahora todo tiene sentido, dice por aquí. Exacto, ahora sí tiene todo sentido. Ahí te das cuenta que Segismundo está obrando bien y tiene miedo de obrar mal porque si obra mal, recuerda que se despertará, él cree que se va a despertar en la torre, encerrado una vez más. Así que al final el ser humano enfrenta, que está enfrentando sus pasiones. El monólogo soliloquio, al soliloquio también se le llama monólogo exterior. Hay otro monólogo que se llama el monólogo interior. El monólogo interior es distinto al soliloquio, porque el monólogo interior lo que busca es manifestar el caos en la mente. Y no hay sentido coherente, no hay cohesión, incluso no se va a utilizar signos de puntuación. Ese es el monólogo interior, que es una técnica que proviene de la vanguardia. En cambio, en el soliloquio sí hay coherencia, sí hay cohesión. Como están observando, por ejemplo, la reflexión de Segismundo, ahí te das cuenta que esa reflexión gira en torno a una coherencia o un discurso. En el monólogo interior no. Hay un caos absoluto donde van y vienen ideas inconexas, ¿no? Ideas que no tienen sentido uno con otro, ¿no? Ese es el monólogo interior. Es distinto al soliloquio o monólogo exteriorizado. No, ahí termina la obra, ahí termina cuando Segismundo le dice a todos por qué de pronto se sorprenden si mi maestro ha sido un sueño, ¿no? Y estoy temiendo despertar y verme encerrado en la prisión. Y así no lo sea, el solo hecho de realizar la acción basta, dice, ¿no? Pues así comprende que la vida, en fin,
es un sueño y que hoy quiero aprovecharlo, ¿no? Y así termina con esa reflexión Segismundo, ¿no? Segismundo dice, ¿para qué luchar? ¿Para qué de pronto pensar si lo que estoy viviendo es parte de un sueño o la realidad? Si al final lo que importa son las acciones, ¿no? Y las acciones terminarán guiándome, ¿no? Al camino. Por eso que Segismundo al final entiende eso, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces la rebelión popular, el libre albedrío y la lucha del hombre contra sus pasiones. Lo que pasa es que en esta época se desarrollaba así. Eh, es una costumbre, ¿no? Arraigada de los nobles, el casamiento entre familia. En esa época se veía normal, ¿no? Ujú. Y lo hace Basilio ¿con qué intención? Sucede que Basilio tiene dos hermanas, Basilio, y estas hermanas tenían hijos. Por ejemplo, su hermana mayor tenía a Estrella y su otra hermana tenía a Astolfo. Así que cuando Basilio muera, vas a ver que estas hermanas van a querer obtener el trono de Polonia y va a haber un enfrentamiento entre estas dos casas. ¿Qué hace Basilio para que no haya ese enfrentamiento? Decide entonces casar a Astolfo con Estrella, o sea, unir estas dos casas para que no haya un conflicto. Por eso que cuando Segismundo se convierte en rey, lo que va a hacer Segismundo es casarse con Estrella, que es la mayor, para que no haya un conflicto de intereses políticos en la familia de Basilio. Y eso es lo que hace para que no haya conflicto entre casas, ujú, o entre familias. Ujú. Muy bien, ahora sí, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense, recuerden no olvidarse de desarrollar el examen. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana también para todos. Cuídense. Almuercen. Nos vemos hasta la siguiente clase. Por ahí preguntan el profesor, la siguiente semana, ¿qué vamos a tocar? La siguiente semana vamos a hablar sobre la época del romanticismo, la escuela del joven Werther. Cuídense. Nos vemos hasta la siguiente clase.